Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 61. El tiempo parecía haber perdido su valor. Cuanto más desarrollaba sus técnicas malditas, más se daba cuenta de lo mucho que le quedaba por refinar. Y el tiempo, se estaba agotando. Shogun Minamoto podía concentrarse en 5 tareas simultáneamente, no porque ese fuera su límite, sino porque solo poseía 5 clones. Por lo tanto, necesitaba más. Más clones, más manos, más resultados. Al salir del dormitorio, una nueva versión de sí mismo emergía a cada paso que daba. Tras 5 pasos, 5 Shogun Minamoto se separaban en direcciones diferentes. Solo 3, de aspecto poco imponente, permanecieron en el dormitorio para encargarse de otras tareas. Bajo el árbol de hueso blanco, la construcción ya estaba en marcha. Se estaba edificando un nuevo desván. Shogun se mudaría allí más tarde, manteniendo una vigilancia constante sobre el núcleo de la barrera, o al menos aparentándolo. Sentía una ligera reticencia. Su hogar actual solo lo había sido durante unos meses. Estaba oculto en un rincón tranquilo, justo contra el muro interior de la preparatoria Jujutsu, con el vasto bosque extendiéndose detrás, donde aún vagaban muchas de sus creaciones biomiméticas. Pero el árbol de hueso blanco se encontraba justo en el centro de la escuela, rodeado por todas partes. Un lugar que atraía la atención y que no encajaba con su carácter discreto. Así que Shogun había pedido algo. El patio del nuevo loft debía ser espacioso. Le proporcionaría protección contra miradas indiscretas y le daría espacio para albergar animales pequeños. Pero lo más importante era la barrera. Insistió en supervisar toda la construcción. El trabajo no podía ser descuidado. La barrera debía permanecer intacta. Después de todo, este sería su nuevo cuartel general. Shogun lo consideraba una oportunidad única para crear un santuario auténtico, desde el lugar y los materiales hasta la estructura y la distribución. Cada ladrillo, cada teja, debía colocarse según un plan, todo el edificio encajando como una pieza más dentro de la propia preparatoria Jujutsu. Había mucho por hacer. Se dirigió al departamento médico. Riko Amanai fue la primera en verlo, corrió hacia él y gritó: «Ya estás aquí». «Deja de fingir entusiasmo», dijo Shogun, frotándose la sien. Tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar su pecho. A pesar de su diminuta voz, poseía una extraña resonancia que le causaba dolor de cabeza. Riko se tambaleó hacia atrás y se desplomó en una silla, extendiendo la parte superior de su cuerpo sobre el escritorio mientras estiraba los brazos y suspiraba. Estudiar está agotador. Había cambiado. La estudiante entusiasta que antes adoraba la escuela ahora aborrecía el estudio. Antes, cuando la asimilación era un tema candente, sentía el impulso de probarlo todo, de hacer nuevos amigos. Pero ahora, con tanto tiempo y tantos amigos, la motivación simplemente no existía. Shogun estaba exasperado. Mucha gente no soportaba el sufrimiento del estudio, pero sí la monotonía del trabajo. Esa era la diferencia entre el esfuerzo voluntario y el esfuerzo impuesto. Me regañaba como un padre gruñón. Si no estudias ahora, te arrepentirás después. Realmente había asumido el papel de padre. Cuando sus padres le decían esas cosas, él asentía con la cabeza mientras pensaba: de ninguna manera me convertiré en alguien así. Y sin embargo, allí estaba. Mirando a Riko, pensó: bueno, hasta una chaqueta desgastada puede abrigarte. Riko se estremeció. Lo comprendió. Espera, te trato como a un amigo, pero ¿quieres actuar como mi padre? Ella levantó el puño y le advirtió: si sigues usando ese tono y mirándome con esa mirada, te juro que te pondré morado y negro. PFFT. En realidad, estaba progresando rápidamente. Su refinamiento de energía maldita era excepcional, incluso si su técnica aún no se había manifestado. Estas quejas podían herir fácilmente a alguien que no lo estaba haciendo tan bien. Shogun dejó a un lado la pequeña chaqueta abultada. Volviéndose hacia Shoko Yairi, que estaba a su lado, preguntó: ¿cómo van las cosas últimamente? Lo mismo de siempre, no, peor. Se está poniendo feo. Shoko encendió un cigarrillo y dio una larga calada. Uf, las heridas se acumulan. Los antojos de fumadora experimentada entraron en acción. Sus palabras flotaron en la neblina, entrecortadas y apagadas. El humo le irritaba los ojos. Shogun la saludó rápidamente, se puso la bata blanca y se dirigió al quirófano. Riko, que lo había estado observando todo el tiempo, se levantó de un salto y lo siguió. Reanimada, cruzó los brazos a la espalda, saltó a su lado, luego delante de él, y después detrás de nuevo. Su voz resonó a su alrededor. ¿Hay alguna forma rápida de volverse más fuerte? Ella alargó las palabras a propósito. Qué molesto.
Sabía exactamente cómo sacarlo de quicio. Siguió parloteando durante todo el camino al quirófano, y solo se quedó en silencio cuando llegó un herido. Una vez que Sohun terminó de atenderlos, Rico, sin que nadie se lo pidiera, se adelantó para limpiar. Trabajaron sin parar hasta el mediodía. Al final, ella seguía llena de energía. Después del almuerzo, Sohun se tomó un breve descanso. Por la tarde, encontró tiempo para enseñarle Jujutsu a Rico mientras permanecía de guardia en el departamento médico. De vuelta en el dormitorio, el clon que había estado practicando Taijutsu había regresado, listo para partir con el que acababa de refinar la energía maldita. Juntos, completarían misiones, absorberían maldiciones y ganarían algo de dinero. Sohun también necesitaba tiempo para desarrollar nuevas técnicas, y había tareas que involucraban a Fliad y a Chochinobake que solo él podía llevar a cabo. En resumen, necesitaba más clones. Algo tenía que cambiar. Decidió fusionar sus creaciones clonadas con el núcleo dorado, utilizando la técnica de clonación como modelo para replicar sus efectos. No más esperas. En casa de Masamichi Yaga. ¿Por qué eres tan libre? ¿Acaso Yuri y los demás no te compraron marionetas de pequeño, así que ahora vienes aquí todos los días a jugar con ellas? Yaga se preparaba para la clase, claramente perdiendo la paciencia con Sohun, quien se quedó allí parado, con la mano en la frente y la expresión vacía. Es solo desarrollo de técnica. ¿Por qué enfatizar la parte de niño? Sohun fingió confusión. Aunque debo decir que tus marionetas son monísimas. Definitivamente, son cosas de niños, ¿eh? Exageró su expresión, con los ojos abiertos, fingiendo sorpresa. Tú, con esas cejas serias y mirada severa, ¿tienes el alma color de rosa? Yaga respiró hondo, en parte porque la actuación de Sohun era tan mala que tuvo que recomponerse. Miró hacia la esquina de la habitación, donde varios Sohun estaban sentados en círculo, cada uno con un peluche adorable. Osos, capas, zorros. Eso lo hizo. Si tienes tanta habilidad, haz algo útil. Rugió. ¿Por qué veo tu cara en todas partes estos días? Porque somos muchos, bromeó Sohun. Habían quizás 10 como máximo. Solo podía manejar esa cantidad manteniendo la concentración. La habilidad era poderosa, sí, pero no insuperable. Cada clon compartía una porción de su energía maldita total. No exigían directamente su cuerpo ni su alma, ya que estaban creados enteramente con energía maldita y conectados a través del núcleo dorado. La cantidad que podía mantener dependía de sus reservas de energía maldita y su capacidad para realizar múltiples tareas. Pero su energía maldita tenía un límite. Cuantos más clones, más dispersa se dispersaba. Como resultado, cada clon se debilitaba. Y había un límite superior. Podían acercarse a cero de energía maldita, pero nunca llegar a cero. Si lo lograran, básicamente imitarían la restricción celestial. Encontrar el equilibrio entre cantidad y calidad. En eso Sohun era bueno. En su apogeo, cada detalle debía ser perfecto. No podía estar ni demasiado lleno ni demasiado hambriento. Una reserva de energía maldita llena se desbordaría, una vacía debilitaría su filo. Su espíritu debía ser agudo, su impulso explosivo y su voluntad inquebrantable. Solo entonces podría alcanzar su verdadera plenitud. Pero cada clon que actuaba independientemente reducía su fuerza de combate. Entonces él categorizó la habilidad como auxiliar, para entrenamiento. El entrenamiento basado en la experiencia podía acumularse, pero no todo lo demás. Por ejemplo, si todos sus clones entrenaran su resistencia física, solo se transferiría la experiencia, no los resultados. Sohun estaba muy satisfecho con esta configuración. El poder era suyo. Los clones simplemente lo ayudaban a explorarlo. La técnica del corazón todo en ella se alineaba perfectamente con sus propios deseos. Capítulo 62. ¿Cuál es el principio detrás de la manipulación de espíritus malditos? Sohun Minamoto se acercó a su gurú Geto y le expresó su curiosidad. Antes de que Geto pudiera responder, Sohun se rió para sí mismo. No hay ningún principio. Es como el control perfecto. Simplemente es. Esto pertenece al reino de las técnicas innatas, un instinto con el que nacen los hechiceros. Lo que sí logró comprender fue la técnica asimilada. Al darse cuenta de que había hecho la pregunta equivocada, Sohun la reformuló. Bajo la manipulación de espíritus malditos, ¿cómo controlas exactamente a esos espíritus malditos? Ya se preparaba para la segunda fase de su experimento de construcción del núcleo dorado. Sus objetivos eran dos. Primero, simplificar el proceso de formación, como eliminar la necesidad de materiales metálicos, y segundo, abordar el problema de la cantidad.
El progreso había sido lento con la multitarea, pero la manipulación de espíritus malditos, en teoría, permitía un control ilimitado sobre ellos. Eso lo hacía perfecto para él. En el aula vacía, Suguru Geto estaba sentado en su asiento habitual. A su izquierda estaba Satoru Gojo, y a su derecha, Shoko Yairi. Ambos se pasaban notas con Geto, charlando sin parar. Concentraos, es hora de clases. Echó una mirada hacia el atril y les dio un codazo a ambos. Si el profesor os pilla. ¡Sas! Un puñado de tizas a medio usar le dieron en plena frente. Se puso de pie instintivamente. Sensei. Pero el profesor que siempre lo golpeaba sin querer ni siquiera estaba allí. Solo había 2 asientos vacíos a su lado. Geto meneó la cabeza con una risa silenciosa, volvió a sentarse, apoyó la barbilla en la mano y miró por la ventana. Sus ojos pronto se desenfocaron, su mirada se volvió borrosa, como una pintura de alguien que anhela algo fuera de su alcance. Bien, entonces, analicemos el cambio emocional del personaje y el contexto social en este punto. ¿Cuál es el principio detrás de la manipulación de espíritus malditos? Una voz resonó desde lejos. Bajo la manipulación de espíritus malditos, ¿cómo se controlan los espíritus malditos? La voz se hizo más clara. Al oírlo, los ojos de Suguru Geto de repente se agudizaron. Empiezas por someterlos, convirtiéndolos en orbes espirituales malditos. Luego los comes, los absorbes, y una vez hecho esto, el control surge de forma natural. Su explicación se hizo más clara a medida que hablaba, pero ¿cómo se describe algo que es solo instinto? Geto miró hacia Sojun Minamoto. ¿Entonces puedo probar uno? Interrogación de cierre, los orbes espirituales malditos. Quiero saber a qué saben. Nunca lo he intentado con nadie más que conmigo mismo. Geto dudó. Usar la manipulación del espíritu maldito a medias y luego entregársela a alguien que no conoce la técnica, no es muy diferente a comerse una maldición. Algo tiene que salir mal. Pero Sojun Minamoto tenía confianza, no en dominar las maldiciones, sino en su habilidad de usar la fuente para asimilarlas incluso si tenía que tragarlas crudas. Una razón más para intentarlo. Dio una palmada y ayudó a Geto a ponerse de pie. Vamos a exorcizar algunos espíritus malditos. Geto se levantó con un suspiro y lo siguió. Solo digo que el sabor de los espíritus malditos no es precisamente agradable. Está bien. Sojun le restó importancia con un gesto de la mano. ¿Por qué estás solo? Preguntó con curiosidad. Era raro que los miembros de su equipo de 3 actuaran solos. Nos falta personal. Satoru es lo suficientemente fuerte como para manejar una misión en solitario. Geto extendió sus manos. Y Shoko es médica. Para empezar, no participa en misiones peligrosas. Ahora también he empezado a hacer misiones en solitario, añadió. Desde el incidente de la nave de plasma estelar, Satoru Gojo había dominado la técnica maldita inversa, y su fuerza había aumentado. Ahora podía asumir misiones solo, mientras Shoko Yairi estaba ocupada curando a los hechiceros heridos. El trío se había separado y solo se reunían durante las clases. Sojun Minamoto le dio una palmadita en el hombro. Deja de deprimirte solo. Por costumbre, le envió un mensaje a Shiko Mishima. Nos vemos en la puerta principal de Jujutsu-Hai. Inmediatamente después de enviarlo, de repente recordó. Ella ya no era su monitora asistente. Dim dong. Su teléfono sonó. Entiendo. Shiko Mishima respondió rápidamente al mensaje. Sin pensarlo demasiado, Sojun Minamoto llamó a Suguru Geto, y los dos se dirigieron directamente a la puerta principal de Jujutsu-Hai. Desde lejos, Sojun Minamoto vio a Shiko Mishima de pie junto al camino. Ella lo notó al mismo tiempo. Intercambiaron una breve sonrisa. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. ¿Coche nuevo? Sojun Minamoto la saludó, entablando una conversación casual. Shiko Mishima asintió con una sonrisa radiante. Tras su ascenso a hechicera de grado 2, le habían asignado un coche propio, aunque no le habían asignado un monitor asistente. No se molestó en pensar en el motivo, ni quería hacerlo. Ya estaba contenta con lo que tenía. Shiko se sentó en el asiento del conductor, Sojun tomó el asiento del pasajero delantero y Suguru Geto se acomodó en la parte trasera. El coche arrancó con suavidad, cambió de marcha y aceleró. La sensación era demasiado familiar. Sojun se mantuvo firme en su sitio, pero Suguru, sorprendido, sintió un repentino empujón en la espalda y casi se golpeó la cara contra el reposacabezas. Sojun compartió los detalles de la misión con Shiko. Era una misión de grado 1 que habían aceptado sin pensarlo 2 veces. Con 2 de grado 1 y un semigrado 1 en el equipo, incluso podían asumir misiones de grado especial sin mucho riesgo.
Una vez que llegaron al sitio, Sojun formó un sello de mano de espada, canalizó su energía maldita, se saltó el encantamiento y liberó una cortina negra que se expandió rápidamente sobre el área, completamente desplegada. La expresión de su gurú se vio brevemente sorprendida, pero recuperó la compostura rápidamente. Después de todo, Sojun era capaz de colocar una barrera junto a Tengen-sama. Su dominio de las técnicas de barrera, superior al promedio, era natural. Los tres entraron en la cortina y pronto localizaron a su objetivo. Su gurú se adelantó para exorcizar el espíritu maldito, lo comprimió en un orbe del espíritu maldito y se lo entregó a Sojun. Su rostro se puso serio. Solo un aviso. Los espíritus malditos tienen un sabor desagradable. ¿De verdad quieres probarlos? Nunca lo había compartido con nadie, pero para él, el sabor era como morder un trapo usado para limpiar vómito y diarrea, y tragárselo entero. No le preocupaba la seguridad de Sojun. Su fuerza era más que suficiente. Pero sí quería enfatizar lo repugnante que era. Ya lo había soportado bastante. Sojun tomó el orbe y lo examinó detenidamente. Era una esfera negra que giraba, del tamaño aproximado de un pulgar, ideal para tragar. Se lo metió en la boca y se lo tragó. Los otros dos lo miraron fijamente a la cara. La boca de su gurú se torció. ¿Y entonces? ¿No es como un trapo sucio y agrio empapado en salsa? ¿En realidad has probado eso? No es asunto tuyo. Sojun cerró los ojos. Sí, fue malo. En general, simplemente repugnante. Para alguien como él, con una aversión psicológica a la suciedad, fue brutal, sobre todo con su gurú insistiendo en la imagen. El orbe espíritu maldito le recordaba un poco a Pokémon. Domesticarlo, capturarlo, aumentar su afinidad. ¿No era esto básicamente una Pokébola? Según su gurú, el proceso completo, exorcismo, deglución y absorción, permitiría controlar el espíritu. ¿Fue eso una especie de voto vinculante? Por lo que Sojun había observado, parecía probable. Los votos vinculantes exigían renunciar a algo contra la voluntad a cambio de otra cosa. Cuanto mayor era la resistencia interna, mayor era el costo y mayor la recompensa. No podía distinguir si la clave era el orbe mismo o el acto de tragar, pero no importaba. Había descubierto lo que necesitaba. En su mundo interior, las pistas eran claras. Las estrellas eran sus orbes espirituales ideales, y su contraparte reflejada en la realidad. Los globos oculares. Podía considerar su técnica de clonación como una de las estrellas principales, permitiendo que sus efectos se irradiaran hacia el exterior. Los satélites en órbita podían convertirse en núcleos dorados, listos para usar según fuera necesario, liberándolo de las limitaciones de la multitarea y limitando únicamente el uso de su energía maldita. Él tenía un plan. El orbe del espíritu maldito empezó a desestabilizarse en su estómago, como si pudiera volver a su forma original en cualquier momento. La sangre brotó de su estómago, pero él lo estabilizó a la fuerza, manteniéndolo en su lugar hasta que se le vació hasta la última gota de valor. Entonces lo consumió y asimiló por completo, reduciéndolo a la forma más básica de una maldición. Su energía maldita aumentó ligeramente. Su gurú sintió que la tenue conexión que había tenido con el espíritu se desvanecía por completo. El proceso había terminado. En el momento siguiente, Sojun abrió los ojos y exhaló profundamente. Sí, el sabor era repugnante, pero la emoción de volverse más fuerte definitivamente lo superaba. Él dijo, vamos. Unos cuantos más. Su gurú, al ver su serenidad, lo admiraba profundamente. Desde todos los puntos de vista, Sojun era un genio. Antes de que pudiera terminar de hablar, su gurú le entregó otro orbe. Aquí. Sojun echó un vistazo. Su gurú metió la mano en el vórtice negro de energía maldita detrás de él y sacó varios orbes más, mirando a Sojun mientras hablaba. Si esto no es suficiente, tengo mucho más. Todo lo que puedas comer. Aparte de ese sabor a trapo empapado en vómito, también estaba el olor de basura enterrada en el lodo de alcantarilla, calcetines fermentados durante una semana sin lavarse. Sojun no rechazó ni uno solo. Los arrojó a su boca uno tras otro, preparándose cuidadosamente para encontrar lo que buscaba. Después de comer unas cuantas, algo hizo clic. No devolvió el resto. Simplemente se los metió en la boca, masticando lentamente. Sus afilados dientes blancos trituraron las negras maldiciones poco a poco. Terapia de desensibilización. Adaptabilidad infinita. Cuando se aplica a cosas como esta, siempre encontró una manera de innovar su técnica. Capítulo 63. Tras despedirse de su gurú Geto Ishiko Mishima, Sojun Minamoto regresó a su dormitorio. Todos sus clones en el campo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y comenzaron a regresar desde sus respectivas ubicaciones, fusionándose finalmente en uno solo.
Su fuerza aumentaba constantemente. Aunque su cuerpo y su alma aún no habían alcanzado sus límites, el umbral de su energía maldita ya se había roto. Cada día, los clones que regresaban traían consigo una cantidad significativa de maldiciones, y los sigilos grabados en él se volvían cada vez más completos e intrincados. Esto indicó un aumento en su producción de energía maldita. Su siguiente objetivo principal era grabar estas líneas negras en su globo ocular, sincronizándolas con su dominio interior para que se reflejaran y reforzaran mutuamente. Pero antes de eso, necesitaba aumentar la masa del otro globo ocular. Debía alcanzar el equivalente a 9 aplicaciones completas de manipulación de masas, lo que equivale a 13,5 veces la potencia de una nación. Como había previsto, el globo ocular alterado por la técnica de Yuki Tsukumo experimentó drásticos cambios internos. Su estructura celular se volvió más densa y compleja, con una disposición única de fuerzas repulsivas y gravitacionales. Miles de millones de células se entrelazaron, formando un núcleo denso y pesado. La tarea de Sojun Minamoto ahora era reconstruir los otros globos oculares de la misma manera y absorber una gran cantidad de maldiciones para sostener esta constelación de poder reestructurada. La masa por sí sola no equivalía a fuerza, pero el nivel de energía y el peso del ojo estelar continuaban creciendo, lo que le otorgaba capacidades como una visión dinámica mejorada y, eventualmente, previsión del futuro. Desafortunadamente, solo tenía un ojo estelar por ahora. El camino por delante aún era largo. Sojun Minamoto controló sus pensamientos. Había algo más urgente. Su ascenso a grado especial. ¿Cómo se asciende a un grado especial? No es como si pudieras simplemente ir y destruir un país. Hay dos pasos. Primero, debía exorcizar un espíritu maldito de grado especial para demostrar su fuerza. Si lo conseguía, pasaría al segundo paso. Un grupo de hechiceros de grado no especial lo evaluaría y, por sorteo, le asignaría una tarea adicional. Tal era la limitación del sistema. Sojun Minamoto era parte de ese sistema, por lo que, naturalmente, tenía que seguir sus reglas. A decir verdad, el título de grado especial no le importaba mucho. No tenía nada que demostrar. Pero con él, por fin podría consolidar su posición en la preparatoria Jujutsu y en todo el mundo del Jujutsu. Controlar la gran barrera de Jujutsu no era suficiente. Necesitaba disipar cualquier sospecha persistente de sus superiores de que estaba jugando sucio. Eso le ahorraría muchos dolores de cabeza. Al día siguiente, Sojun Minamoto madrugó, refinó su energía maldita y despejó su mente. Esta rutina se había vuelto algo natural. Desde que rompió el techo de la energía maldita, había vuelto a encontrar alegría en el entrenamiento. Su crecimiento ya no estaba limitado. Esa liberación tras liberarse de la negatividad acumulada fue especialmente gratificante. Sinceramente, era un poco adicto a esa sensación. Como un adicto al gimnasio en día de piernas. Al levantarse después de hacer sentadillas al máximo, el dolor es diferente. No es que fuera masoquista. No lo era. Presentó su solicitud de ascenso. Su fuerza y sus aportaciones cumplían con todos los requisitos. Puede que los altos mandos quisieran bloquearlo, pero ya no contaban con los medios. La prueba adicional de grado especial se organizó rápidamente, fijada para 3 días después. Su examinador, Yuki Tsukumo, como la única hechicera de grado especial reconocida abiertamente y la figura más importante del mundo del Jujutsu, su participación en esta promoción fue un movimiento descarado y desesperado por parte de los superiores para reprimirlo. A Sojun Minamoto no le importó. Una vez superado esto, nadie podría contenerlo con autoridad. Se convertiría en el único hechicero de grado especial de alto nivel del mundo del Jujutsu, intocable desde arriba y desde abajo. El mejor, y el más fuerte. Los superiores lo entendieron, pero ya estaban bailando a su ritmo, obligados a realizar movimientos reactivos sin ningún contraataque efectivo. 2 días después, Yuki Tsukumo regresó a la preparatoria Tokyo Jujutsu. No llevaba mucho tiempo ausente, y aunque oficialmente pertenecía a la sucursal de Kioto, últimamente había estado visitando Tokio con demasiada frecuencia. Se dirigió directamente a la casa de Sojun Minamoto. Pero al oír esto, los fariseos dijeron: este solo expulsa demonios por medio de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no subsistirá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, entonces, podrá subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes.
Yuki Tsukumo empujó la puerta y vio a Shohun Minamoto sentado con las piernas cruzadas en el suelo de madera. Una cabeza de mosca flotaba ante él, recitando el Evangelio de Mateo. Tras haber devorado recientemente a muchos de su especie, el cabeza de mosca se había vuelto más inteligente. Su inteligencia había evolucionado claramente. Ahora podía hablar con fluidez y comprender la mayoría de los significados literales. Ajá, ¿cuánto tiempo sin verte? Yuki Tsukumo irrumpió sin dudarlo, saludándolo alegremente. Shohun Minamoto estaba desconcertado. Llámala educada, y nunca toca antes de entrar a una casa. Llámala grosera, y aún así te saluda como si todo estuviera bien. No ha pasado tanto tiempo. Un mes, quizá. Shohun Minamoto sonrió, con palabras cargadas de significado. ¿Por qué no te despediste la última vez que te fuiste? Yuki Tsukumo se rascó la cabeza. Era algo urgente. De repente, su expresión cambió. Se enderezó, entrecerró los ojos y lo miró fijamente. Tu tarea para ascender a grado especial es luchar contra mí. Dejemos algo claro. No me voy a contener. Será mejor que lo des todo. El grado especial no es un juego de niños. Ella se señaló a sí misma con el pulgar. Se gana con fuerza. Si no consigues mi reconocimiento, tendrás que volver abajo y esperar unos años más. A decir verdad, Yuki Tsukumo ya estaba secretamente impresionada. Cuando escuchó la noticia, se quedó atónita. El crecimiento de este chico era increíble. ¿Acaso no había un obstáculo para él? Apenas había llegado al primer grado. Tras regresar a la preparatoria Jujutsu, recibió su perfil. No solo detallaba sus técnicas y su historial de combate, sino que también describía su trayectoria de crecimiento. Era increíblemente completo y deslumbrante. La vieja guardia siempre es reemplazada. Es solo cuestión de tiempo, dijo Shohun Minamoto con calma, soltando basura con una sonrisa amable. Eso solo irritó más a Yuki Tsukumo. Una vena se le hinchó en la sien. ¿Me estás llamando viejo? Bien, bien. Si no te piso mañana, escribiré mi apellido al revés. Yuki Tsukumo no se demoró. Al fin y al cabo, tenían un combate mañana, ¿y qué clase de examinador se reúne con el examinado justo antes del combate? Mientras se alejaba, Shohun Minamoto de repente le gritó. ¿Te refieres al revés o invertida? La vio tropezando levemente antes de acelerar el paso. Eso lo sé yo. Definitivamente no estaba segura. Shohun Minamoto apretó los puños con una sonrisa. La ventaja era suya. Él iba de ganar. Capítulo 64. Temprano a la mañana siguiente. Con un toque tranquilo y medido en la puerta, tan suave que casi no se percibió, se dejó una buena impresión. Shohun Minamoto acababa de concluir su proceso de refinamiento de energía maldita, calmando sus pensamientos y volviendo a un estado mental de serena quietud. Cabeza de mosca salió a abrir. En su superficie pulida y especular, se reflejaba la figura de una mujer alta, apoyada con calma contra la pared, luciendo una guadaña esquelética de color blanco plateado sobre el hombro. Vestía el uniforme habitual del personal de apoyo. Zapatos de cuero marrón, pantalones negros, una camisa blanca abotonada y un blazer negro ajustado de 3 botones, perfectamente abrochados, que dejaba al descubierto unos abdominales esbeltos y definidos. Su porte irradiaba una madurez serena. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, y sus rasgos refinados estaban sutilmente maquillados. Con las cejas ligeramente arqueadas y juntas, parecía seria y austera. Era Shiko Mishima. Exactamente como la primera vez que se conocieron. En el instante en que la puerta se abrió, ella se irguió, estableció contacto visual directo con su reflejo en el espejo y no pudo evitar una sonrisa. Buenos días. Soy Shiko Mishima, su asistente personal para hoy. Shohun Minamoto se acercó, devolviéndole la sonrisa. Buenos días. Buenos días. La cabeza de Riko Amana ya apareció detrás de Shiko, gritando juguetonamente. Desafortunadamente para ella, Shohun Minamoto estaba demasiado sereno para inmutarse. Más personas los siguieron desde ambos lados de la puerta. Masamichi Yaga, los de segundo año, los de primer año, Yuki Tsukumo, Geryu Taime, Mei Mei, todos rostros familiares. Tu evaluación de ascenso está lista. Primero, exorciza un espíritu maldito de grado especial esta mañana. Luego, esta tarde, enfréntate al más fuerte. Yo. Yuki Tsukumo levantó la barbilla, señalándose a sí misma con el pulgar con confianza. Entre los hechiceros del mismo grado, los humanos generalmente superan a los espíritus malditos. Así que exorcizar uno no debería ser muy difícil, ¿verdad? Y si no lo es, pasar directamente a la siguiente evaluación de grado especial tiene todo el sentido, ¿no? Los superiores claramente no le estaban dando tiempo para respirar. Nadie pudo decir mucho.
Técnicamente, todo era razonable. Solo pudieron venir a animarlo. Entraron a la sala de estar uno tras otro, dando palmaditas en el hombro, o en el brazo, según la altura, a Sojun Minamoto al pasar. Shiko Mishima llegó última. Sacó un expediente, se tapó la boca con el puño mientras se aclaraba la garganta y adoptó una expresión seria. Ahora les informaré sobre la misión. Se trata de una exterminación de espíritus malditos de grado especial. Un espíritu maldito ha aparecido en un centro de detención juvenil con un nivel de amenaza extremadamente alto. Hasta el momento, 15 han resultado gravemente heridos y 7 han muerto. Necesitamos actuar con rapidez para eliminarlo. ¿Dónde está la ubicación? Saitama. Atravesando el condado, ¿eh? Sojun Minamoto hizo un cálculo rápido. Unos 25 kilómetros. Sin obstáculos, probablemente podría ver el lugar a simple vista. El cabeza de mosca despegó, elevándose en línea recta. Un trozo de piel en la superficie del espejo se contrajo y retorció antes de que emergiera un ojo vertical estrellado. Ascendió entre las nubes, con las alas aleteando suavemente. El cielo de hoy estaba despejado y sin nubes. La perspectiva perfecta. El ojo estelar se abrió y escaneó hacia el noroeste. De vuelta en la sala de estar, el grupo estaba charlando alegremente. Juro que a esa maldición de ayer le estaba creciendo la cabeza por la entrepierna. Satoru Gojo se aferró al brazo de su gurú Geto, riendo con tanta fuerza que se agarró el estómago. Deberíamos haberla capturado para que la domesticaras. No es necesario, respondió su gurú Geto, su cuerpo balanceándose por el agarre de Gojo. Mira el bolso que compré anteayer, ¿qué tiene de genial una bolsa? Debería enseñarte mi nueva moto. Salgamos a cenar y a hacer compras algún día. ¿Tienes algo de alcohol? ¿Tienes cigarrillos? ¿Quizás ahorrar algo de dinero en lugar de eso? ¿En serio, quién fue el personaje principal hoy? Sojun Minamoto preparó té para todos y se sentó. ¿No se supone que ya deberías salir? Preguntó Yuki Tsukumo, frunciendo el ceño. Cogió una taza de té, pero retrocedió, siseando. TSH, hace demasiado calor. Es el fuego. Le añadí fuego. En ese momento, Cabeza de Mosca envió un informe. Sojun Minamoto se puso de pie. Mantén el té caliente. Vuelvo enseguida. Empezó a cobrar impulso, agudizando su concentración, elevando su presencia a su punto máximo. Activando su energía maldita, protegió todas las tazas de té. Mientras todos observaban confundidos, una oleada de poder surgió de él, generando una fuerte ráfaga que les arrancó el pelo. Ni una sola taza de té se movió. Cuando el viento amainó, Sojun Minamoto desapareció. A la entrada de un centro de detención juvenil en Saitama, se abrió repentinamente un vórtice negro. Una figura salió rodando, recuperando el equilibrio tras un breve tropiezo. Sojun Minamoto. El salto espacial había sido demasiado lejos para un control perfecto. Sacudió el brazo y miró a su alrededor. La zona estaba acordonada, completamente desierta. No necesitaba ninguna barrera. Entró directamente a las instalaciones. La ubicación del espíritu maldito ya estaba bloqueada. Se dirigió directamente hacia él. Frente a él se encontraba un espíritu maldito, de pequeña estatura, no muy diferente de un niño de 6 o 7 años. ¿Tú, quién? Su voz era áspera, aguda y seca. ¿Podía hablar? No solo un murmullo inconsciente, sino una pregunta real y consciente. Intrigado, Sojun Minamoto se acercó lentamente. La maldición ladeó la cabeza, con los ojos abiertos y una inocencia infantil. ¿Quién eres? Preguntó de nuevo, acercándose y extendiendo la mano como si quisiera tirar del abrigo de un adulto. Entonces, con una sacudida, su mano se convirtió en una espada, con los dedos afilados como cuchillos. Saltó, apuntando directamente a la cabeza de Sojun Minamoto. Guía de Jujutsu, volumen 1, página 1. Nunca lo olvides. Las maldiciones nacen sabiendo engañar. Sojun Minamoto ladeó levemente la cabeza. La hoja de mano falló limpiamente. Nunca vio a las maldiciones como iguales. Nunca dudó durante un exorcismo. Sus movimientos eran fáciles de interpretar. Completamente lineales. Del pie a la pierna, la cintura, el hombro, el brazo y la muñeca, todos formando una sola cadena de fuerza, tensando los músculos a lo largo del camino. Cadenas más largas implicaban mayor rendimiento, pero también una dificultad mucho mayor. Para un veterano como Sojun Minamoto, era un juego de niños. La expresión de la maldición se retorció de sorpresa y furia. Lanzó un ataque lateral, pero Sojun Minamoto retrocedió un pequeño paso, esquivándolo con facilidad. Usando su pierna izquierda como pivote, la golpeó suavemente con el pie derecho.
El movimiento fue leve, pero la planta del pie se enrojeció al tocarla. La maldición salió volando, y el carmesí se extendió rápidamente por su cuerpo. Presa del pánico, se concentró por completo en resistir la corrosión, quedando paralizada momentáneamente. Una vez que alcanzó la altura correcta, Sojun Minamoto agarró su cabeza, o mejor dicho, la maldición prácticamente chocó contra su mano por sí sola. El agarre se sentía sólido. Lo estrelló contra el suelo y luego le dio un fuerte pisotón en el pecho. El sonido de huesos rompiéndose era débil, pero inconfundible. La maldición emitió un último gemido antes de quedar en silencio. El carmesí se filtró de sus pies, cubriéndolo por completo. Justo antes de que el rojo llegara a su cabeza, Sojun Minamoto la cercenó, sujetándola mientras el resto del cuerpo se disolvía en líneas negras que rodeaban su brazo. La energía maldita que había utilizado se repuso. Se levantó otra ráfaga de viento. Se había ido otra vez. De vuelta en la sala, Sojun Minamoto reapareció con la cabeza de la maldición en la mano. Levantó su taza de té y la vació de un trago. La temperatura era perfecta. Tiró la cabeza con indiferencia sobre la mesa. La expresión de la maldición se contrajo lastimeramente, como si implorara compasión, pero nadie le prestó la menor atención. Todas las miradas estaban centradas en Sojun Minamoto. Tan rápido. Para él, exterminar a un grado especial era solo un calentamiento. Los estándares de Sojun Minamoto superaban incluso a los de la preparatoria Jujutsu. ¿Qué consideraban los superiores una misión de primer nivel? Apenas vale la pena mencionarlo. Capítulo 65. Debido a la abrumadora velocidad de purificación de Sojun Minamoto, la evaluación contra Yuki Tsukumo se adelantó a la mañana. La ubicación seguía siendo la misma. El campo de entrenamiento número 5. Esta vez, Yuki Tsukumo y Sojun Minamoto se encontraban frente a frente en el centro. Miró a su alrededor. Ya se había formado una multitud. Estudiantes y profesores de todos los grados de la preparatoria Jujutsu los rodeaban. En una plataforma elevada más allá, estaban Masamichi Yaga y algunos otros ancianos. Le hizo un gesto a Masamichi Yaga con una leve sonrisa, provocando el ceño fruncido de los ancianos que lo rodeaban. Sojun Minamoto ni siquiera los miró y apartó la vista. Yuki Tsukumo se arremangó y se hizo crujir los nudillos uno por uno con un chasquido seco. Escuché que, si haces crujir las articulaciones a menudo, se vuelven más gruesas, comentó Sojun Minamoto. Yuki Tsukumo se detuvo a mitad de camino y lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Más grueso, eh? Sacó un Shikigami con forma de serpiente. Esta es mi herramienta maldita, manifestada como un Shikigami. Es la única aparte de mí que puede usar mi técnica. Puedes llamarla Garuda. Agarrando la cabeza de Garuda, la agitó como si fuera un látigo de hueso largo. Quebrar. Un fuerte crujido resonó en el aire. Comenzó la pelea revelando su técnica. Mi técnica se llama Furia Estelar. Nos permite a mí o a Garuda ganar masa imaginaria. Cuanta más masa, más fuerte golpeo. No siento peso extra al usarla, y aumentar la densidad no mejora la resistencia de mi cuerpo. Pero dentro de cierto rango de masa, no me afecta. En cuanto al límite superior de masa imaginaria que puede otorgar Furia Estelar, ni siquiera yo lo he alcanzado todavía. Así que no te maten. El látigo de hueso azotó con un silbido agudo. La masa no la afectó, pero el impacto que causó en los demás fue muy real. Incluso con la inmensa fuerza de Sojun Minamoto, fue como si un meteorito se estrellara. Su fuerza no podía tomarse a la ligera. Pero él quería intentarlo. Su enfoque del desarrollo físico siempre había sido claro. Ataque, ataque y más ataque. Agresión absoluta. Defensa mediante un ataque contundente. Cada mejora de su cuerpo tenía como único objetivo el combate puro. Quería ver si podía hacer frente a un meteorito, solo con su cuerpo. Sojun Minamoto no esquivó el golpe. El látigo le impactó en el hombro derecho. Cayó de inmediato, creando un enorme cráter en su centro mientras su cuerpo se hundía profundamente en el suelo. Lentamente, se incorporó sobre una rodilla. El golpe le había destrozado el hombro y le había dejado el brazo derecho inerte, pero aún podía moverse. Usó energía maldita para reconstruir su carne y curar el daño en cuestión de momentos. Saliendo del pozo, volvió a pisar tierra firme. Su umbral de energía maldita había superado su límite, y el peso del ojo estelar finalmente se había aliviado. Con un control preciso, usó solo la mínima energía para sanar. Se arrancó la camisa rota, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo, marcada con líneas negras retorcidas. Al estirarse con naturalidad, sus músculos se retorcieron bajo las líneas, formando un patrón grotesco pero poderoso junto a los sigilos. Su cuerpo lucía impecable, sin una sola mota de polvo. ¿Eso es todo?
Yuki Tsukumo recordó a Garuda con una sonrisa maliciosa. ¿De verdad no me tomas en serio, eh? Ella agarró a Garuda y le lanzó una potente patada. Sojun Minamoto esquivó el golpe. No iba a recibir otro golpe directo, pero no pudo evitarlo por completo. El látigo golpeó su abdomen inferior derecho, deteniéndolo brevemente antes de pasar de largo y regresar al costado de Yuki Tsukumo como una serpiente. La mitad de su abdomen había sido destrozada. Frunció el ceño ligeramente y luego se relajó. La herida apenas lo inmutó. Parpadeó y su cuerpo se recuperó como si nada hubiera pasado. Al instante siguiente, estaba justo detrás de Garuda, acercándose a Yuki Tsukumo. Su puño, envuelto en una luz negra, se desplomó. Levantó a Garuda para bloquearlo, recibiendo el golpe. Se formó una profunda hendidura en forma de puño, y fragmentos de hueso se dispersaron. Yuki Tsukumo retrocedió varios pasos, dejando una larga huella en el suelo. Pisó fuerte para detener su retirada y arrojó a Garuda con toda su fuerza. Sojun Minamoto bloqueó el ataque con sus brazos, pero esta vez solo levantó una nube de polvo. Cuando se aclaró, emergió una figura alta, su cuerpo revestido con una capa de armadura azul. Su armadura de carne había evolucionado, volviéndose más elegante. Extensiones afiladas sobresalían de sus antebrazos, y púas afiladas sobresalían de sus codos, rodillas y hombros. Todo el diseño irradiaba violencia. Tenía una pequeña abolladura en el brazo, pero se curó al instante. Sus garras de hueso se clavaron en Garuda. Al ver esto, Yuki Tsukumo intensificó sus esfuerzos para recuperarlo. Garuda tembló violentamente, pero Sojun Minamoto lo sujetó con firmeza. Los tendones de su mano se abultaron, gruesos y tensos como pitones enroscados. Una mancha carmesí floreció, pero el progreso fue dolorosamente lento. ¿Eh? Yuki Tsukumo se lanzó hacia adelante, y un puñetazo cargado de energía maldita impactó su antebrazo sin contacto directo. Aprovechando el impulso de Garuda, lo agarró. Al darse cuenta de que no podía retenerlo, Sojun Minamoto lo soltó y le propinó un rodillazo en el estómago. ¡Puaj! Yuki Tsukumo se tambaleó hacia atrás, cayendo sobre una rodilla y tosiendo sangre. Se limpió la boca y miró fijamente a Sojun Minamoto. Se enfrentaron una vez más. ¡Qué dolor! Como una maldita cucaracha invencible. Sinceramente, la evaluación debería haber terminado aquí. Ya cumplía, no, superaba, los estándares de grado especial. Pero ella estaba furiosa. Realmente furiosa. Yuki Tsukumo juntó las palmas de las manos, acumulando energía maldita entre ellas. La presión del aire bajó bruscamente, una clara señal de que estaba ejecutando una técnica seria. Los espectadores retrocedieron de nuevo, e incluso los superiores comenzaron a gritarle que parara. Sojun Minamoto no iba a quedarse allí parado. La sensación de peligro lo había invadido. Se abalanzó hacia adelante y le cortó la muñeca con una espada. Yuki Tsukumo no se detuvo, impulsándose para zafarse. Garuda se envolvió alrededor de Sojun Minamoto como una serpiente, sujetándolo con más peso. Él tensó, abriéndose paso. Pero al ver que ella casi había terminado de cargar, no se contuvo. La espada de su brazo destelló con una luz negra, casi cercenando a Garuda. Solo un pequeño trozo de carne lo mantenía unido. Aún así, se aferró. Yuki Tsukumo ya había formado la mitad de un agujero negro. Los superiores habían desaparecido. Todos los demás también corrían. Ja 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 ja. A ver si puedes bloquear esto. Yuki Tsukumo aulló de risa. Era demasiado tarde. Sojun Minamoto desató toda la energía maldita que le quedaba. Sus sigilos oculares brillaron mientras calculaba todo. El flujo de aire, la temperatura, la humedad, la fuerza gravitacional del agujero negro en formación. Golpeó el aire con un puñetazo, creando un remolino de profunda negrura. Su mano derecha se hundió en él. Medio brazo emergió de la nada frente a Yuki Tsukumo. El vórtice se desvaneció poco después. Cuando Sojun Minamoto se retiró, solo quedó la mitad trasera de su brazo. El brazo cercenado frente a Yuki Tsukumo seguía moviéndose, acariciándole la barbilla de forma inquietante. Un ojo dorado en el dorso de la mano giraba, fijándose en ella. Entonces, el carmesí floreció. Una fuerza corrosiva abrumadora se apoderó de Yuki Tsukumo. Un dolor agonizante la invadió, como si la quemara el vapor, como si la podredumbre se le filtrara directamente en los huesos. No tuvo más remedio que usar energía maldita para resistirla. Su cuerpo se congeló. El agujero negro parpadeó como una luz moribunda y luego se desintegró por completo. Sojun Minamoto rompió su éxtasis, pero no continuó. Observó el brazo amputado. La herida del pliegue espacial no era lisa, sino retorcida y arrugada. Frunció el ceño. ¿El espacio, no es liso?
¿Tiene capas? La energía maldita surgió. Una luz azul brilló y el brazo amputado se regeneró. El efecto combinado de la técnica maldita ilimitada e inversa. Con un pensamiento, la mitad restante del brazo cercenado se disolvió en energía maldita. Fue meticuloso al no dejar rastros de sí mismo. Yuki Tsukumo expulsó la mancha carmesí. Pero su energía maldita se agotó, y la reacción del agujero negro fallido la dejó desplomada en el suelo. La evaluación había terminado. Shogun Minamoto no creía en ostentar técnicas para obtener mayor poder durante la batalla. Creía en la explosión silenciosa, que era más impactante. El poder adquirido mediante un entrenamiento incansable, día tras día, año tras año, podía usarse libremente para aplastar a los oponentes con pura fuerza. Él se acercó y extendió una mano. Mucho gusto. ¿Debería llamarte Tsukumo Yuki? ¿O quizás Amukuski? Capítulo 66. Tsukumo Yuki miró la mano que tenía delante. Golpe. Ella lo apartó de un manotazo y se puso de pie. Eres un fastidio, dijo sin rodeos, y luego soltó una carcajada. Felicidades, nuestro segundo hechicero de grado especial. Los demás se reunieron rápidamente alrededor de Shogun Minamoto para felicitarlo. Los que no debían estar ya se habían marchado, y los que se quedaron se alegraron sinceramente por él. No eran de los que arruinan el momento. De ahora en adelante, podemos empezar a asignarte algunas de las misiones más difíciles. Satoru Gojo parecía complacido. Después de un período tan agotador de trabajo intenso, se alegraba de que alguien más pudiera por fin ayudar con la carga. Tal vez sea hora de que yo también considere optar por el grado especial, reflexionó para sí mismo. No te preocupes, dijo su gurú Geto, ahuecando una mano sobre su boca e inclinándose hacia Shogun, susurrando con voz exagerada. Si necesitas algo, solo pídelo. Shogun todavía disfrutaba de la euforia tras su reciente batalla. La emoción aún no se había desvanecido. Normalmente, no era de los que reprimen sus emociones. Tanto él como su gurú lanzaron una rápida mirada a alguien cercano, y luego apartaron la mirada con la misma rapidez. Como si fuera a aprender de alguien así, dijo Shogun. Tsukumo. No vale la pena. Tsukumo Yuki ya había empezado a inclinarse. No estaba claro si lo oyó o no, pero arqueó las cejas y siguió acercándose. Es de grado especial, sí, pero nunca acepta misiones. Solo vaga por el extranjero haciendo lo que sea, no te conviertas en eso. No lo haré, respondió Shogun. Si una maldición es de grado especial, siempre me interesa. Yuki Tsukumo se congeló y levantó las orejas. Es de grado especial, sí, pero nunca acepta misiones. Solo vaga por el extranjero haciendo lo que sea, no te conviertas en eso. A decir verdad, Yuki Tsukumo ya estaba secretamente impresionada. Cuando escuchó la noticia, se quedó atónita. El crecimiento de este chico era increíble. ¿Acaso no había un obstáculo para él? Apenas había llegado al primer grado. Tras regresar a la preparatoria Jujutsu, recibió su perfil. No solo detallaba sus técnicas y su historial de combate, sino que también describía su trayectoria de crecimiento. Era increíblemente completo y deslumbrante. La vieja guardia siempre es reemplazada. Es solo cuestión de tiempo, dijo Shogun Minamoto con calma, soltando basura con una sonrisa amable. Eso solo irritó más a Yuki Tsukumo. Una vena se le hinchó en la sien. ¿Me estás llamando viejo? Bien, bien. Si no te piso mañana, escribiré mi apellido al revés. Yuki Tsukumo no se demoró. Al fin y al cabo, tenían un combate mañana, ¿y qué clase de examinador se reúne con el examinado justo antes del combate? Mientras se alejaba, Shogun Minamoto de repente le gritó. ¿Te refieres al revés o invertida? La vio tropezando levemente antes de acelerar el paso. Eso lo sé yo. Definitivamente no estaba segura. Shogun Minamoto apretó los puños con una sonrisa. La ventaja era suya. Él iba de ganar. Capítulo 67. Shogun Minamoto sintió una punzada de insatisfacción. El incidente de Tengen había sido un éxito, pero algo faltaba. La inmortalidad, la evolución y el control perfecto. Todo estaba allí, pero aún así, sentía un vacío. Había logrado lo que se proponía, pero no estaba completo. Volvió a la preparatoria Jujutsu, sintiendo la necesidad de algo más. Algo que lo llevara al siguiente nivel. Al llegar, se encontró con Shiko Mishima. Ella lo recibió con una sonrisa, sus ojos brillando con anticipación. ¿Listo para la siguiente fase? Preguntó ella. Shogun asintió. Lo estoy. Shiko lo guió a la sala de forja. Allí, le mostró una nueva arma que había estado creando. Una guadaña de guerra, forjada con los restos de Tengen. Era un arma formidable, imbuida de poder y energía maldita.
Es magnífica, dijo Sohun, admirando la artesanía. Lo sé, respondió Shiko, con orgullo. Pero aún necesita tu toque. Sohun tomó la guadaña, sintiendo su peso y equilibrio. Era perfecta. La blandió con indiferencia, y la hoja atravesó el aire sin esfuerzo. Ahora, dijo Sohun, volviéndose hacia ella. Tenemos que darle un alma. Shiko lo miró, confundida. ¿Un alma? Sí, respondió Sohun. Sin ella, el arma no puede alcanzar su máximo potencial. Sohun se acercó a la cabeza de Mosca. Le arrancó un trozo de su ser, un núcleo de energía maldita, y lo colocó en la guadaña. La criatura emitió un zumbido de protesta, pero Sohun la ignoró. Esto no es suficiente, dijo Sohun, frunciendo el ceño. Necesito algo más poderoso. Sus ojos se posaron en el árbol de hueso, la morada de su propia alma. Una idea comenzó a formarse en su mente. Voy a necesitar tu ayuda, dijo Sohun, volviéndose hacia Shiko. Shiko lo miró, perpleja. ¿Mi ayuda? Sí, respondió Sohun. Necesito que me ayudes a extraer mi alma. Una parte de ella, al menos. Shiko dudó por un momento, pero luego asintió. Sabía que Sohun estaba tramando algo grande. Y ella quería ser parte de ello. Juntos, Sohun y Shiko comenzaron el delicado proceso. Era un acto de creación, un acto de vida y muerte. Pero Sohun estaba decidido. Tenía que hacerlo. Al final, lo lograron. El alma de Sohun, separada y reformada, se fusionó con la guadaña de la condenación. El arma cobró vida, irradiando un poder formidable. Sohun Minamoto sonrió. Ahora sí estaba completo. La guadaña de la condenación estaba lista. Y él estaba listo para enfrentar cualquier cosa. El mundo del Jujutsu nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 68. Sohun Minamoto tenía planes de acompañar a su gurú Geto en una misión, pero no tenía idea de que, en lo más profundo de la recién edificada pagoda de la preparatoria Jujutsu, un conjunto de ancianos se hallaba congregado a resguardo tras una pantalla de shoji. Con la excepción del mayor, quien no se encontraba presente, los demás permanecían inalterados desde su último encuentro. Siempre eran los mismos quienes sentían una aversión particular hacia él. La llama de las velas danzaba sobre las paredes, proyectando sombras en rostros ya marcados por el tiempo y el desgaste. Uno de ellos, golpeando la mesa con la mano, frunció el ceño. Estallido. Desde el principio dije que debieron enviar a alguien de alto rango para encargarse de él. Y miren ahora, es de grado especial. Será considerablemente más complicado actuar. Incluso el departamento de supervisión ha comenzado a prestar atención. ¿Y entonces? ¿Qué haremos? Su pausa dejó la estancia sumida en un silencio tenso. ¿Acaso no rebosaban confianza anteriormente? ¿No lo tomaban en serio? ¿Ahora se están retractando? ¿Permitir que ese muchacho nos domine? ¿Dónde ha quedado su orgullo? Punto. No te exasperes tanto, intervino otra voz con calma. No podemos hacerle nada directamente, pero él eliminó a alguien del clan Zenin. ¿De verdad crees que lo dejarán pasar por alto? G. Que se ocupen ellos. Ya casi es la hora. Que disfrute de su pequeña victoria mientras pueda. ¿No tienes miedo de que venga a tu puerta? ¿A qué temer? Los cambios de personal pasan por el departamento de supervisión. El clan Zenin se enterará. ¿Qué? ¿Se supone que debemos detenerlos? Que se aniquilen mutuamente, destrucción recíproca. Simplemente nos sentaremos y observaremos el espectáculo. Sohun Minamoto había desplegado clones en el departamento médico y en el árbol de hueso blanco. Incluyéndose a sí mismo, eran 3. Después de todo, se dirigía a una misión. Era prudente ir a lo seguro y estar preparado para cualquier eventualidad que requiriera una separación. Llegó a la entrada principal de la preparatoria Jujutsu 15 minutos antes de lo previsto. Las misiones representaban una inversión tan considerable que apenas podía resistirse a aceptar más. Ya había retirado las llaves del coche y había declinado la asignación de un nuevo supervisor auxiliar por parte de la institución. ¿Qué sentido tenía arrastrar a un informante manifiesto? Sería más eficiente grabarle la palabra espía en la frente. Abrió la puerta, ingresó y ocupó el asiento del conductor. No mucho después, su gurú Geto hizo su aparición y se dirigió directamente al asiento trasero. ¿En serio? Siéntate adelante, ¿quieres? Me haces parecer tu chofer. ¿Eh? ¿Mishima no viene? Su gurú se detuvo a medio camino. Ella no es una supervisora asistente. Está ocupada. No puede ser tu chofer personal todo el tiempo. Su gurú se acomodó en el asiento del pasajero. Abróchate el cinturón. Entendido.
Pareces algo descompuesto, inquirió Sojun mientras ponía en marcha el motor y se alejaba suavemente. Su gurú se limitó a dedicarle una débil sonrisa. Sojun no insistió. Subió la música, cambió de marcha y el vehículo salió disparado por la carretera. La misión de esa ocasión los llevó a un remoto pueblo enclavado en las montañas. Resultaba sorprendente encontrar espíritus malditos en un lugar tan apacible y apartado, tan distante del bullicio de las grandes urbes. Sin embargo, el objetivo, una maldición denominada Aragami, había sido seleccionado por Sojun. Se rumoreaba que era una deidad de fuego con dominio sobre las llamas divinas, lo cual tenía sentido. En regiones desoladas y agrestes, la gente siempre ha concebido entidades singulares. Aun cuando la acumulación de emociones negativas no sea elevada, si la calidad es intensa y se canaliza adecuadamente, puede dar lugar a una maldición de grado especial. Tras un prolongado trayecto, ambos llegaron finalmente a su destino. El camino que se extendía ante ellos era demasiado abrupto para el coche, así que Sojun detuvo el vehículo en el lugar más llano que pudo localizar. Nos detendremos aquí. Un ruido sordo. Descendieron, cerraron las puertas y escrutaron el entorno en silencio. El sitio de la misión aún se encontraba a cierta distancia. La zona estaba deshabitada, rodeada por montañas sombrías y follaje exuberante. La visibilidad era escasa y la orientación, complicada. Afortunadamente, pronto hallaron un sendero angosto y cubierto de vegetación. A medida que se adentraban en las montañas, el paisaje se tornaba más desolado. Un bosque denso se extendía a su alrededor, repleto de árboles ancestrales entrelazados con espesas enredaderas. Al final del sendero, se abrieron paso entre la maleza y la vista se expandió. Unas cuantas casas dispersas se alzaban no muy lejos. Sojun alzó la vista. Un vórtice negro y maligno se cernía sobre la aldea, pero no resultaba opresivo. No se trataba de la influencia de un espíritu maldito, sino de una maldición originada por algo más. Una maldición espiritual, similar al Chochinobaque. Al ingresar al poblado, comenzaron a percibir voces tenues, ladridos de perros y llantos de niños. Ya era tarde, y los aldeanos se encontraban faenando en los campos, regando, abonando, deshierbando y controlando plagas. Continuaron su camino hasta cruzarse con un granjero que portaba una asada y un cubo. El hombre los observó fugazmente, con el rostro impasible, y prosiguió su marcha. Los dos intercambiaron una mirada. Eso estuvo, fuera de lugar. Así no se comportaban los granjeros. Aún sin conocerlos, solían saludar desde la distancia. ¿No eres de por aquí? ¿A dónde vas? ¿Necesitas ayuda? Incluso una conversación trivial habría sido normal. Pero aquel individuo no profirió palabra alguna. Simplemente pasó de largo como si fueran invisibles. Llegaron al corazón del pueblo. Allí se erigía un santuario, apenas digno de ese nombre, consagrado a Aragami. Sojun entrecerró los ojos. Presintió que algo andaba mal, pero no lograba identificarlo. O mejor dicho, todo se sentía extraño. Intentó acercarse para observar con mayor detenimiento, pero en el instante en que se movió, un aldeano dio un paso al frente y le obstruyó el paso. No eres bienvenido aquí. Los forasteros no están permitidos. Otros aldeanos empezaron a congregarse, formando gradualmente un círculo holgado a su alrededor. Su gurú tomó a Sojun de un brazo, atrayéndolo medio paso hacia atrás, y ofreció una sonrisa cortés. Solo echaremos un vistazo desde aquí. No entraremos. El hombre los miró con frialdad, sin decir nada. Simplemente continuó observándolos. Sojun examinó a los aldeanos. Todos los rostros mostraban la misma expresión, gélida, incluso hostil. Frente a la entrada principal de la preparatoria Jujutsu, un puñado de ancianos permanecía apostado a lo largo del camino. Brom 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 brom. El distante rugido de un motor se hizo más intenso y sus expresiones se tornaron sombrías al instante. Un deportivo se acercó a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia ellos, y solo se detuvo en el último segundo. Su parachoques delantero rozó casi la puerta. Un pie salió, calzado con unas impecables zapatillas blancas que contrastaban con el polvoriento suelo de ladrillos amarillos. Su dueño lo siguió poco después. Un joven de unos 20 años. En su brazo derecho, destacaba un brazalete negro, bordado en hilo dorado con el carácter Ei. Bienvenido, bienvenido. El Ei del clan Zenin, un nombre que resuena en todas partes. Eres. Uno de los ancianos se adelantó con un entusiasmo desmedido. El joven lo desestimó con un gesto. No hace falta que sepas quién soy. Tampoco me interesa decirte mi nombre. Solo responde una cosa. ¿Dónde está el grado especial? Los ancianos intercambiaron miradas rígidas.
Sus expresiones se volvieron aún más agrias. Hombres de su posición no estaban acostumbrados a ser tratados como si fueran aire. Dejaron de lado la cortesía y respondieron con frialdad. Actualmente se encuentra en una misión. Ninguno mencionó que Sojun Minamoto seguía en la preparatoria Jujutsu. Esos dos puestos eran demasiado cruciales. Podía morir, pero no todavía. Un sedán negro se detuvo detrás del deportivo. Un hombre de mediana edad, de unos 40 años, descendió ataviado con un traje elegante. Una mirada a la escena fue suficiente. Comprendió de inmediato la situación y maldijo interiormente. Problemático caminó casualmente hacia adelante, colocándose sutilmente entre el joven y los ancianos. Con una leve risa, se presentó. Soy el nuevo representante designado del clan Zenin, sonrió cortésmente a los ancianos. A partir de hoy, me encargaré de todos los asuntos oficiales entre el clan Zenin y la preparatoria Jujutsu. El departamento de supervisión prohibía estrictamente los conflictos internos en el mundo del Jujutsu y no permitía que ningún clan adquiriese un dominio excesivo. Los tres clanes principales contaban con plazas asignadas en la preparatoria de Jujutsu. No se podía exceder el número de cupos, pero era necesario cubrirlos. Su función era clara. Un nuevo funcionario de alto nivel, el representante del clan Zenin en la preparatoria de Tokio Jujutsu. Espero trabajar con ustedes. Los ancianos forzaron algunas sonrisas forzadas y replicaron. Por supuesto, por supuesto. Pero tras la recepción que acababan de recibir, ninguno de ellos se encontraba realmente de humor para bromas. Capítulo 69. Vaya. ¿Qué hacen aquí parados? Las cosechas se están secando. Vayan por agua. Un anciano con una larga pipa de boquilla se abrió paso entre la multitud, se acercó apresuradamente y se colocó delante de Sojun Minamoto y su gurú Geto, haciendo señas a los aldeanos para que se dispersaran. La multitud se disolvió sin queja alguna. El anciano dio una profunda calada a su pipa, visiblemente complacido, y solo después de saborear el momento, habló. Los estaba esperando a ustedes dos, señores. Un olor acre y amargo a alquitrán se propagaba por el aire. El humo era áspero, tan penetrante que picaba. Mientras hablaba, Sojun no pudo evitar sentirse un poco desorientado. ¿Realmente estábamos en el siglo XXI? Comenzaba a cuestionárselo. Por aquí, por favor. El anciano extendió su mano derecha, señalando un camino. Suguru y Sojun intercambiaron una mirada y luego lo siguieron. El anciano se mantenía medio paso detrás de ellos, adelantándose solo brevemente en las curvas para indicar la dirección. Finalmente, llegaron frente a una casa con paredes de piedra y techo de tejas. El anciano hizo un gesto. Habían llegado. Esta es mi casa. Me temo que el pueblo no tiene mucho alojamiento. Espero que no les importe. Mientras hablaba, se dirigió hacia el interior. Por favor, esperen un momento. Traeré un poco de té. De verdad que no hace falta que, Suguru intentó objetar, pero el tintineo de los cuencos de té ya provenía del interior. Se calló, ligeramente sorprendido. Mientras tanto, Sojun comenzó a examinar el espacio. El interior era sencillo y ordenado, con escasa decoración. Su mirada se detuvo rápidamente en una mesa de altar al fondo. El altar parecía recién instalado, aún nuevo. En el centro se erigía una estatua de piedra de Aragami, una figura humanoide con músculos prominentes, formas de fuego enroscadas en sus brazos, un rostro verde feroz y colmillos afilados. Debajo había dos lápidas conmemorativas, flanqueadas por fotografías en blanco y negro de un hombre y una mujer sonriendo radiantemente. La mesa albergaba un incensario, un candelabro, una cesta de bambú y una vieja pipa. La habitación estaba impecable. Se notaba que el lugar estaba bien cuidado. El anciano regresó pronto con una bandeja, té y algunos bocadillos. Su actitud era claramente distinta a la del resto de los aldeanos. Cálida y acogedora. Se sentó a la mesa, dio otra calada a su pipa y comenzó lentamente. Últimamente, he estado soñando mucho por la noche. Veo a mis difuntos padres todo el tiempo. Parece un reencuentro, pero cada vez que me despierto, es solo un sueño. Me deja conmocionado, agotado. Ni siquiera puedo concentrarme en el trabajo. Durante el día, a las demás familias les sucede lo mismo. Todos parecen agotados. Y cuando pregunto, todos dicen lo mismo. Han estado saliendo con gente que no deberían. No a sus seres queridos, claro, eso no da miedo. Pero desconocidos. Cuanto más habla la gente, más ansiosa se pone la aldea. Nadie sabía qué hacer, así que todos empezaron a hacer ofrendas a los Aragami. Y, bueno, funcionó un tiempo. Los sueños se desvanecieron. Pero no duró.
Las pesadillas volvieron a ser peores, y todos se debilitaron aún más. Demasiado débiles para siquiera trabajar. Entonces alguien se presentó y afirmó haber visto a Aragami por la noche. Dijo que tal vez era él quien nos hacía daño. Si no, ¿por qué no funcionarían las ofrendas? La situación se volvió cada vez más caótica, y finalmente las autoridades enviaron gente aquí para investigar. En mi opinión, estas personas no adoraban a Aragami. Se adoraban a sí mismas. Sin sinceridad, ¿cómo podrían los dioses responder? El anciano se levantó, caminó hacia el santuario, encendió una varilla de incienso y pasó suavemente sus dedos sobre las fotografías en blanco y negro. No se ofendan, señores. No son los primeros en venir. Otros vinieron antes que ustedes, una y otra vez. No se resolvieron los problemas, pero se gastó mucho dinero. Es natural que los aldeanos estén un poco resentidos. Por sus palabras y gestos, era evidente que el anciano no desconocía el mundo del jujutsu. Era obvio que ya había interactuado con hechiceros. A diferencia de mucha gente común, no los veía como monjes ni exorcistas. Y cuando las cosas no se resolvían, tampoco los tachaba de estafadores y charlatanes. Sojun ahora comprendió por qué el ambiente del pueblo se sentía extraño. En esta época del año, los agricultores deberían levantarse al amanecer. Pero cuando llegaron, el sol ya estaba alto y los aldeanos apenas se dirigían a sus campos. Al repasar el expediente de la misión, recordó que la clasificación había sido incierta desde el principio. No había comenzado como un incidente de grado especial. El personal de Ventana no pudo determinar el nivel exacto y dudó. Basándose en precedentes, inicialmente lo clasificaron como de grado 1. Varios hechiceros de grado 1 habían aceptado el trabajo. Ninguno pudo averiguar qué pasaba. No hubo bajas, solo gente que regresaba agotada y aletargada. Sin una solución a la vista, alguien tenía que asumir la responsabilidad. Como nadie había muerto, la Ventana incluso consideró reducir su nivel, hasta que un hechicero de grado 2 aceptó la misión, y nunca regresó. Hasta el día de hoy, no habían encontrado rastro alguno. Al empeorar la situación en la aldea, se reevaluó el caso. Tras un debate más detenido, finalmente se elevó a grado especial. Hasta el momento, el incidente de Aragami solo había provocado la desaparición de una persona y había dejado a todo un pueblo físicamente debilitado. Esta vez, su trabajo no era solo resolver la maldición. También debían intentar localizar al hechicero de grado 2 desaparecido. Vivos o muertos, necesitaban encontrarlos. Incluso si habían sido devorados por un espíritu maldito, algún rastro, residuos o restos, quedaría atrás. Iré a desocupar una habitación para que puedan descansar por ahora. Esa cosa no aparecerá hasta tarde, pasada la medianoche. El anciano empujó una puerta corrediza a Shoji, preparándose para organizar una habitación libre. ¿Pueden ver un poco, verdad? Preguntó de repente Sojun Minamoto. El anciano se quedó paralizado a mitad del paso. ¿Pueden ver maldiciones? Continuó Sojun con voz tranquila. ¿Saben lo que son? Han visto lo que llaman Aragami, y ya han adivinado que es una maldición. El anciano esbozó una sonrisa amarga y cansada, con los brazos colgando indefensos a los costados. Lo sé desde hace tiempo, hay una maldición detrás de todo esto. Intenté advertirles. Pero, volvió la cabeza hacia el altar familiar, con la mirada fija en las dos fotografías. Tras un largo silencio, murmuró. Pero los recuerdos son solo recuerdos. No se comparan con verlos de verdad. Aunque solo sea en sueños, aunque sea falso, aún así me pareció suficiente. Mi padre solía sentarse bajo el alero, fumando su tabaco seco, envuelto en una nube de humo. Mi madre era una maniática de la limpieza. Antes de cada comida, nos obligaba a lavarnos con bayas de jabón. Incluso la suciedad bajo las uñas tenía que limpiarse. Siempre iba al jaboncillo con su cesta, recogía la fruta, la secaba y la cortaba, y luego la hervía por la noche para preparar el líquido. Sabía que nos daría pereza enjuagar rápidamente, así que le añadía pétalos de flores para darle un aroma agradable, así, nunca olvidábamos hacerlo bien. Él dio una risa suave y seca. Supongo que es hora de despertar. Ayer me regañaron muy fuerte, dijo, con el rostro dolido. ¿Cómo esperas dirigir una aldea así? ¿Has olvidado tus responsabilidades? Eso fue lo que dijeron. Se rascó la cara, avergonzado. No pensé que a mi edad todavía necesitaría una reprimenda para entrar en razón. Como un niño que no puede crecer, aferrado a sus padres, se arrodilló, enderezó la espalda e hizo una profunda reverencia, presionando la frente contra el suelo. Su voz sonó apagada, baja y pesada. Por favor, señores. Libérenos de Aragami.
Shogun Minamoto se acercó al altar, sin entrecerrar los ojos. Miró directamente a la estatua de Aragami y preguntó, ¿se suele adorar a los Aragami aquí? Se giró para mirar al anciano. Por un momento, el anciano se sobresaltó ante la extraña mirada de Shogun, pero enseguida se tranquilizó. Comprendió que las personas con un aspecto tan inusual solían ser las más capaces. Estos dos eran diferentes de los demás. Se recompuso y respondió. Antes, casi nadie lo hacía. La gente simplemente hacía ofrendas en el santuario del pueblo. Pero últimamente entonces, ahora muchos aldeanos tienen sus propias estatuas en casa. Casi todos los hogares lo hacen. ¿Y de dónde salieron estas estatuas? Uno de los que vinieron hace unos días no se fue. Se quedó en el santuario y los talló él mismo. Dijo que traer al dios a casa protegería a la familia. Si no fuera tan lento tallando, ya habría uno en cada casa. ¿En serio? Todos lo aceptaron. El anciano vio la mirada en el rostro de Shogun y ofreció una explicación. Al principio, ninguno le creímos. Pero parecía muy profesional. Capítulo 70. ¿Muy profesional? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Más profesional que nosotros exorcizando? Shogun Minamoto no tenía idea de cuál era el estándar que el anciano tenía para ser profesional. Él y su gurú Geto estaban sentados junto a la mesa de té, observando cómo el anciano se afanaba en el interior, organizando. Su gurú se había ofrecido a ayudar, pero fue rechazado cortésmente. En este punto, todo estaba prácticamente resuelto. Solo quedaba esperar hasta el anochecer, cuando la maldición finalmente se manifestaría. Esta era experta en ocultarse. Vaga y escurridiza, su energía maldita se extendía por toda la aldea sin dar ni una pista de dónde se encontraba el cuerpo central. Sin nada más que hacer, Shogun le pidió a su gurú un orbe de espíritu maldito. Un vórtice negro giraba lentamente entre sus manos. Mientras comenzaba a desenrollarse, recuperando su forma original, apretó los dedos de repente, obligándolo a volver a formar una esfera compacta. La estructura de un espíritu maldito es realmente extraordinaria, dijo, señalando el orbe. Todo su cuerpo está hecho de energía maldita. Puede cambiar de forma libremente, volver a su estado original, y nada de esto daña su estructura interna. ¿Tú no hiciste eso también? Su gurú recordó la vez que Shogun se transformó en Rico Amanai. No solo fue convincente, sino que fue idéntico. Eso es diferente. Mis transformaciones tienen barreras. No son tan fluidas como las de una maldición. Mientras hablaba, la piel de su palma se onduló y se retorció formando un orbe con forma de vórtice. Aparte de su color, era casi indistinguible del orbe del espíritu maldito. ¿Ves? La carne y la sangre son inertes. No puedes remodelarlas a voluntad de esta manera. Sin embargo, la energía maldita es mucho más sensible. Cambiar y restaurar es muy sencillo en comparación. Comenzó a reconstruir su mano, hueso, músculo, tendón, piel, paso a paso. Fue rápido, pero no natural. Requirió una gran familiaridad con el cuerpo humano y un gran esfuerzo mental para lograrlo. Luego restauró el orbe del espíritu maldito, liberándolo a su forma original. Una maldición con forma de capa, del tamaño aproximado de un niño pequeño. Un instante después, lo comprimió de nuevo, condensándolo en una bola del tamaño de un pulgar usando su energía maldita. Para él, el proceso era como apretar los extremos de un resorte para formar una espiral apretada. En cuanto lo soltabas, volvía a su forma original por sí solo, ansioso por regresar a su estado inicial. No era solo la estructura. La maldición misma tenía una intención, un deseo urgente de restaurar su forma. Shogun se miró las manos y las apretó para probarlas. La carne y la sangre no tenían esa elasticidad. Una vez alteradas, simplemente se quedaban así. Rígidas. Sin vida. En teoría, podría convertir su propio cuerpo, su carne y sangre, en pura energía maldita. Eso le permitiría adoptar una forma similar a la de una maldición. Pero la teoría y la realidad eran mundos aparte. Podría transformar una parte. Incluso la mayor parte. Pero nunca todo. La transformación total significaba perder su humanidad. Por mucho que comprendiera su propio cuerpo, jamás podría reconstruirlo. Sería como un castillo de arena en la playa. Si una sección se derrumba, todo se derrumba. Claro, podría reconstruirlo. Pero ¿quién dice que la versión reconstruida seguía siendo él? Pensó brevemente en sus clones. Pero esos eran diferentes. Aunque todos eran él, cada uno funcionaba como un individuo. No podían servir de ancla el uno para el otro. Shogun le devolvió el orbe a su gurú. Durante sus estudios sobre la manipulación de espíritus malditos, también descubrió cómo comprimir maldiciones en estos orbes.
¿De verdad vamos a quedarnos aquí sentados así? Preguntó, levantándose y estirándose. Miró a su gurú. ¿Por qué no visitamos primero el santuario Aragami? A ver si podemos encontrar a ese hechicero de grado 2. Por lo que había dicho el jefe de la aldea, no era difícil adivinar quién había tallado las estatuas en el santuario. Probablemente era uno de los objetivos de su misión. La única pregunta era, ¿se había quedado por decisión propia o estaba atrapado? Suguru no tuvo objeciones. Tras avisarle al jefe, los dos se dirigieron hacia el santuario. Esta vez, nadie los detuvo. Los aldeanos simplemente los vieron pasar, pero nadie les dijo nada. Al ingresar, quedó claro de inmediato que lo que veían era completamente distinto a lo que observaban desde fuera. El exterior parecía estrecho y modesto. Por dentro, era vasto, imponente. Era como una semilla de mostaza que esconde el monte Meru. Sojun también notó que su percepción del espacio no era la misma que la de los aldeanos. Su atención se centraba en cosas que los demás ignoraban por completo, a pesar de estar justo frente a ellos. Era la maldición. A un lado del salón principal, un hombre de mediana edad estaba de pie ante una mesa larga. Probablemente era su objetivo. Se estaba preparando para tallar otra estatua. Una pequeña multitud ya se había congregado a su alrededor. Sojun y su gurú se acercaron. El hombre los miró rápidamente y sonrió, y luego, con la misma presteza, apartó la mirada. Su gurú aún vestía su uniforme de Jujutsu. ¿Acaso el hombre no lo había reconocido o simplemente fingía no hacerlo? De cualquier manera, aún no habían actuado. La verdadera amenaza seguía acechando tras bambalinas. El hombre empezó a disponer sus herramientas. Docenas de ellas. Cinceles, escofinas, hachas, mazos, cuchillos de trinchar. Hojas gruesas, hojas finas, filos curvos, cada una adaptada a diferentes etapas y técnicas de la escultura. Realmente parecía profesional. Con todo preparado, el hombre se aclaró la garganta y comenzó su presentación. Para la estatua, utilizamos solo la mejor madera de alcanfor. Densa y resistente. Debe ser vaporizada a fondo para eliminar los aceites y luego secada al aire de forma natural. De lo contrario, si la luz del sol incide sobre la talla, se agrietará, y el dios se enfadará. La buena madera produce buenos ídolos. Esa es la verdad. Aragami es un guardián benévolo, protector de los hogares y portador de paz. Es vital para nuestra aldea, por lo que la madera debe ser antigua, de al menos 50 años. Solo entonces el espíritu podrá habitar la estatua. Antes del primer corte, también debemos realizar un ritual, recitar un hechizo para ahuyentar el miedo. Se mantuvo erguido y solemne, moviendo los dedos mediante complejos signos con las manos mientras cantaba en voz baja. Los aldeanos no podían oír las palabras, pero observaban, completamente cautivados. Sin embargo, Sojun Minamoto lo escuchó alto y claro. Mortal levanta la espada. Los dioses inclinan sus cabezas. Con miedo tembloroso. Las almas se dispersan. Respeta al dios superior. Bendice estas manos. Sin miedo, sin duda. Sin espasmos, sin temblores. Deja que el ídolo tome forma alimentado por buey y serpiente. Al terminar el cántico, las manos del hombre se movieron con agilidad. En instantes, la tosca silueta de un dios emergió de la madera. Estallido. Dio un pisotón con el pie derecho, levantando una nube de polvo. Bajo la luz tenue, la neblina le dio un aire místico. Los rostros de la multitud se sonrojaron de emoción, como si hubieran estado esperando precisamente esto. El hombre gritó. ¡Guau guau guau! Cuellos estirados. Ojos abiertos. Todas las miradas estaban fijas en sus manos. Con un golpe rápido, talló los ojos y gritó. ¿Están abiertos los ojos? Abiertos. Gritó la multitud al unísono. ¿Y las manos? Abiertas. Repitió la llamada y la respuesta para cada rasgo. Ojos, orejas, nariz, boca, manos, pies. Al terminar el ritual, se quedó quieto, reanudó sus gestos y comenzó otro canto. Esta vez, ni siquiera Sojun pudo oír nada. Desde la superficie, realmente parecía profesional. Pero el oído de Sojun era impecable, lo suficientemente sensible como para captar hasta el más leve susurro, sobre todo a esa distancia. Si no podía distinguirlo, no era él. Fue deliberado. El tipo murmuraba frases intencionadamente vagas y sin sentido, en voz baja para que nadie pudiera seguirlo. Cuanto menos entendía la gente, más místico parecía. Tenía a los aldeanos comiendo de su mano. Todo era teatralidad. Gestos vacíos sin ningún poder real. Sojun había estudiado ritos religiosos, conjuros y símbolos antiguos. Conocía todo esto al dedillo. No había forma de que cayera en algo tan superficial. Incluso si hubiera un dios aquí, quería ver qué tipo era.
Todo en este hombre apestaba a obstinación. No fue coaccionado. No fue engañado. Lo hizo por voluntad propia. El único misterio que quedaba era su motivo. Pronto, la estatua quedó completa. Motivos de fuego enroscándose alrededor de brazos musculosos, un rostro de piel verde con colmillos afilados, un cuerpo de madera ancho e imponente. La veta tallada le confería un aire de dignidad. Un aldeano se adelantó de inmediato, ofreciendo tributo con alegría y recibiendo con reverencia la estatua en ambas manos. La ceja izquierda del escultor se levantó ligeramente. Demasiado obvio. No es lo suficientemente profesional. Sojun negó con la cabeza para sus adentros. ¿Así que solo era eso? ¿Solo una estafa? Pensó que quizás se debía a alguna habilidad extraña, pero no, este tipo simplemente había tomado un camino torcido. Bueno, si tanto te gusta el dinero, me aseguraré de que todo se queme y te lo envíen. Pensamientos oscuros se arremolinaban en la mente de Sojun. Su gurujeto sacudió la cabeza bruscamente, volviendo en sí. Agarró el brazo de Sojun. ¿Hay algo mal con el sonido? No, con toda la sala. Tenemos que irnos. De repente, unos susurros resonaron en la cámara. Los rostros de los aldeanos se relajaron. Inexpresivos. Se movían rígidos, como marionetas, rodeándolos en silencio. El hechicero de grado 2, sintiendo que las cosas iban mal, salió corriendo primero, deslizándose directamente a través de la pared. Sojun dejó que la oscuridad se agitara en su interior. Por supuesto, seguía lúcido. Comparado con el esfuerzo mental de refinar la energía maldita, esto era pan comido. Incluso tenía margen para refinar más energía de las emociones negativas que ahora lo agitaban. Su expresión se iluminó de emoción. Así que, después de todo, era una habilidad extraña. Ahora le tocaba a él ser el profesional. Los ojos de Estrella cobraron vida y recorrieron el salón centímetro a centímetro.